Desde Radio Comunitaria de Plaza para el Mundo. 50 años del golpe de Estado y la verdad que vimos el informe tan magnífico trabajado por nuestro colega Franco Samuel Faría. Al ver esto nos dijimos San Francisco del Chañar. Surgió el nombre de Higio Arnaldo Toranzo en una investigación que había realizado precisamente y dijimos tenemos que averiguar más de San Francisco del Chañar en el golpe de Estado. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habrá pasado con esta familia Toranzo? ¿Existirá alguien o no? Bueno, nos pusimos en la campaña de averiguar y nos encontramos con Elda Toranzo, que Elda Toranzo nos va a contar ella justamente la historia de su hermano y también su historia. 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo le va, Elda? Buenas noches. Hola Luca, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que mi hermano era muy Sí. jovencito, él estuvo en el seminario de Jesús María, terminó su secundario Uh-huh. e ingresó a la carrera de un profesorado de historia. Él trabajaba y estudiaba, nosotros vivíamos solos aquí en Córdoba. Mi padre trabajaba en San Francisco del Chañar y mi mamá había fallecido, así que estábamos todos solos. Todos trabajábamos, estudiábamos. Y bueno, él tenía su forma de pensar políticamente. Él era montonero, y con un grupo de sacerdotes de Barrio Talleres es cuando él comienza su carrera política, prácticamente desde tan jovencito, muy comprometido, muy solidario. Trabajaba con los curas de ahí, con todo el grupo que trabajaban ellos en los barrios humildes. Y bueno, pensar diferente le costó la vida, lamentablemente. Después vino el golpe de Estado y fue peor porque, o sea, él estaba detenido desde el 75. Claro, esas detenciones que anteriormente, claro, no habían sucedido ya este tipo de detenciones justamente por pensar distinto, antes del golpe de Estado. Antes del golpe de Estado. Él quedó detenido, él y dos hermanos más. A mí me van a buscar, no me encuentro en ese momento, así que quedé prófuga, no pude volver más a casa. Y bueno, yo a él lo vi el día antes de que lo detengan, después no lo volví a ver nunca más porque ya no volví a casa, y después fue el golpe y menos, y aún, bueno, después lo fusilan a él. Pero yo creo que más que nada lo fusilan por ser tan joven, porque fueron dos chicos muy jóvenes los que fusilan junto con Vaca Narvaja. Fue muy corta su carrera política, su lucha, pero dejó una huella muy importante, muy grande en la sociedad, para los jóvenes que hoy en día no piensan como nosotros pensábamos en aquel momento. Y eso sería tan importante, que llegara a todos los jóvenes, ¿no? La lucha por un mundo mejor, por los mismos derechos para todos. Esa fue nuestra batalla, ¿viste? Pero bueno, nos costó mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tortura. Y sí, bueno, ya a mí me detienen ya en la época de los militares. ¿Cuánto tiempo estuvo prófuga usted? Casi un año. Casi un año. ¿Cómo fue vivir prófuga un año? Terrible, no sabes qué terrible. No tenías dónde ir, yo acostumbrada a trabajar, no tenía dónde ir, dónde estar, sentías que la persecución era en todas partes y era muy difícil, pero bueno, así fue que yo estaba en Dianfunes viviendo y ¿Dianfunes? Y alguien, sí, en la ciudad de Dianfunes, alguien me conoció del pueblo de San Francisco del Chañar, que era Vivas,
Vivas y Tolosa, que eran policías en Dianfú. Ellos me conocieron y bueno, creo que, no sé si habrá sido que ellos son los que me denuncian o algo, pero bueno, ellos me detienen. Yo estaba embarazada de 7 meses, me detienen en Dianfunes y me entregan al tercer cuerpo, porque yo estaba en la lista de que me estaban buscando. Claro. Y bueno, fue muy duro, muy difícil vivir esa situación, que te vendaron los ojos, que te ataron las manos, y que desde ese momento ya no fuiste dueña de tu vida, que ya no sabías a dónde ibas, a dónde te llevaban, qué te hacían, qué te iban a hacer, que nada de esto. Y bueno, me torturaron mucho en Gendarmería Nacional. Me trasladan ahí me dejan. La gente de Dianfú, el comisario muy bueno, muy amable, muy respetuoso. Sí. Él me dice que llevan mis mejores informes, que ya no tienen nada que ver. Que el tercer cuerpo es el que me pide y bueno, que ellos se hacen cargo. Así que bueno, a partir de ahí ya fue otra cosa y muy difícil, muy dolorosa. Mi hija se salvó de casualidad, ¿viste? De estar con vida y de que la tenga, porque después que nació se la entregaron a mi familia y bueno, ya la tuve 3 días, 4 días y se la dieron a mi familia. Pero nació, perdón, ¿nació en un centro de detención? Nació, yo estaba detenida, después trasladada al Buen Pastor. O sea, de ahí de Gendarmería me trasladan al Campo de la Ribera. Sí. Y del Campo de la Ribera me trasladan al Buen Pastor, cuando ya estaba próxima a nacer mi hija. Y después, para nacer mi hija, me trasladan a la maternidad provincial. Esposada, en las peores condiciones, en una camioneta de esas que tenían un nombre especial, donde llevaban muchos detenidos, celditas así chiquitas. En ese camioncito me trasladaron a la maternidad. Y nació mi hija, los médicos, bueno, yo esposada a la camilla, los médicos adentro con sus armas, no quisieron salir de la sala, el médico le pedía por favor que se retiren, no quisieron, tenían orden del tercer cuerpo a permanecer ahí. Y bueno, nació mi hija y los médicos, maravilloso, un cariño, una atención, la enfermera, y me dijeron que ellos iban a estar toda la noche de guardia y el otro día, porque nació un día sábado mi hija, me dijeron vamos a estar hasta el lunes. Lo que vos necesites, te parezcas y sienta, toque el timbre y nosotros venimos, porque yo permanecía esposada en la cama de un brazo. Cuando yo necesitaba atender a mi hija, me la habían traído y me la habían puesto al lado, tenía que llamar la guardia que tenía en la puerta de la sala. Tenía una mujer policía y un militar. Entonces ellos entraban, me sacaban la esposa porque yo la cambié, porque le dé el pecho, qué sé yo. Y de ahí me volvían a poner la esposa. Bueno, hasta que me dieron de alta el día lunes. Volví al Buen Pastor y bueno, desde allí unos días más y me la sacaron y en diciembre me trasladan a Buenos Aires, a Villa Devoto, a la cárcel de Villa Devoto, que era la cárcel vidriera que tenían ellos, donde iban trasladando y juntando todas las mujeres. De acá de Córdoba viajamos 78 mujeres en un avión, esposadas al piso del avión, sin tomar nada, desde las 2 de la tarde que nos sacaron hasta el otro día, 6 de la mañana que nos ingresaron al penal. En el penal nos recibió el director con toda su gente, nos trató de último, con amenazas y demás. Y recién a las 4 de la tarde ingresamos a una celda, después que nos sacaron fotos desnudas, delante en el altar en la iglesia. En el altar ahí estaban los médicos, nos hacían desnudar íntegras.
que levantemos las manos, giremos, para ver si teníamos huellas de tortura. Y bueno, hasta que a las 4 de la tarde que nos llevaron a una celda y ahí nos pusieron. Y bueno, de ahí quedé detenida hasta el año 79 más o menos que salí en libertad. En el 79 salió de libertad usted. Sí, en el 79. ¿Cómo fue salir en libertad? Obviamente todo este transcurso de tiempo de su hija no tenía noticias, no sabía nada. ¿Cómo fue dar a luz y entregar a su niño? ¿Sabía? Sabía que estaba con mis suegros, que la tenían mis suegros, eso sabía, pero no la vi nunca. Claro. Entonces no la conocía ni me conocía. Así que imagínate, fue muy difícil. Y no solamente a mí, nos pasó a todas las compañeras de que nuestros hijos no nos conocían. Claro. Los criaban los abuelos, los tíos. Muy, muy, muy difícil. La familia no podía viajar, mi familia estaba muy amenazada por los militares, vivían allanando la casa de mi papá, así que ellos ni siquiera nos podían escribir de miedo, menos ir a vernos. Claro. Así que bueno, fue bastante difícil, bastante doloroso. Estaba detenida yo y 2 de mis hermanos que estaban en Sierra Chica. Después los trajeron a La Plata y ahí estuvieron en La Plata detenidos hasta que a mi hermano más grande, Claudio, lo torturaron muchísimo. A él lo trasladaban es un centro de salud que hay mental en Buenos Aires, el Borda. Ajá. Lo trasladaban ahí, lo golpeaban, lo trasladaban ahí, le hacían electroshock. Era muy duro, ¿viste? Muy duro. Yo he tenido la posibilidad de conocerlo a Claudio Toranzo, una gran escritora, sí. Así que la verdad que ha sido un músico, volvió a tocar la guitarra, vino acá justamente a dedicarle una canción a su hermano que está aquí en la plaza, hay un reconocimiento, una placa. Nosotros le pusimos una placa con mi hermano Juan, sí. Organizamos todo y Vitín Baroneto me dio una manazo para que hiciéramos el acto, todo ahí en la plaza. ¿Usted volvió a Chañar? Esa vez volví, sí, cuando hicimos el acto para la colocación de la placa de Arnaldo. Claro. Fui ese día. Le consulto, ¿cómo fue volver en libertad a encontrarse con su hija? Muy difícil, porque imagínate que yo fui a verla y ella no quería ni que me acerque, le di un caramelo y le pedía permiso. Mamá, le decía a mi suegra, mamá, ¿puedo comer el caramelo que me dio la señora? Una cosa terrible, pero bueno, ella no me conocía. Conocía a su papá, sí, y le digo sí, porque he estado siempre con ella. Pero no, fue muy difícil tener una relación con ella, te digo hasta la fecha, que mi hija cumple 50 años y siempre está con eso de que tiene celos, ¿viste? Claro. De mi hijo, como que eso quedó en ella muy marcado, ¿viste? Claro. Ese abandono que sintió de tantos años, de pronto parecer su mamá y que para ella su mamá y su papá eran los abuelos. Claro. Pero bueno, fue muy difícil y aún, bueno, nos ha pasado a todos, te digo. Y eso que han tenido han recibido tratamiento psicológico nuestros hijos. Pero aún así creo que son cosas que no se borran más, ¿no? Es imposible olvidarte de todo lo que uno ha vivido y bueno, por lo que uno luchó fueron nuestros sueños y que seguimos luchando, ¿viste? A pesar de la edad, a pesar de todo lo que hemos vivido, nosotros seguimos luchando. Como sea, seguimos reclamando nuestros derechos, más con este gobierno que nos quiere quitar todo,
Nosotros igual, seguimos saliendo, seguimos viajando a Buenos Aires, a reclamar, a pedir, eh, y eso que somos viejos ya. ¿Quedó con algunas amigas? Justamente salieron juntas de estas detención. Sí, Seguramente algunas esa quedaron en el noche, camino, ¿no? Qué historias, tantas historias juntas en un mismo lugar. triste, está triste porque éramos muchas y nos conocíamos todas, casi Ujú, todas. Y el día que salimos en libertad nos sacaron de la cárcel a las 2 de la tarde ujú, y nos llevaron a la central de policía allá en Buenos Aires, que se llama Coordinación Federal. ujú, Nos dijeron que tenían que hacer averiguación de antecedentes, por las dudas en otro lado tuviéramos pedido de detención. ujú. A las 12 de la noche, mira, a las 12 de la noche nos abrieron la puerta y nos mandaron que nos fuéramos. Nos dieron el documento y que no teníamos ni un peso, no quisieran dar el Claro, dinero que teníamos ahí, nada. Salimos a la calle corriendo, imagínate, somos un montón que no podemos correr ni nada, ni claro. gritar, ni cantar, ni nada. Salimos corriendo y a la noche, 12 de la noche, decíamos, ¿a quién le vamos? ¿A dónde vamos a ir a pedir que nos presten para viajar, para volvernos? Mira, esas cosas que vos decías, ese es un milagro, ¿no? Sí. Íbamos corriendo y pasa un taxi, se para más adelante y cruza una señora y una de las chicas dice, es mi mamá, mira, es mi mamá que viene ella iba de acá de Córdoba, no de Córdoba, sino de la provincia, iba a visitar a su hija. Y cruzar, tomar ese taxi y esta chica los gritó, mamá, mamá, y la señora se da vuelta, era su mamá. No. Imagínate lo que fue para nosotros. El taxista nos cargó a todos, ¿viste? A todas, éramos 5. Claro, como, Sí, como sí, las podían con la llevo. desesperación. Claro, cuando le dijimos que ya salíamos de la... No, suban, vamos, las llevo. Ni siquiera nos cobró el viaje. Llegamos a la casa de un primo de ella, porque la señora venía a la casa de su sobrina, se quedaba ahí, visitaba a la hija y se volvía. Y vos sabés, y nos llevó a la casa del primo, el primo era chofer de colectivos, él mira, nos preguntaba qué quieren comer, chicas, qué quieren tomar, no, Mm, cualquier cosa, era cualquier cosa, ¿viste? Nos hizo un asado, pidió prestado y nos dio para que nos volviéramos cada una a su casa, y después me llamaban chicas cuando fueran como, no fue algo increíble, porque nosotros pensando, ¿qué vamos a hacer solas, sin conocer a nadie? Pues no conocíamos a nadie, pero ujú. bueno, fue así. A la otra vez, yo llegué acá a Córdoba a las 2 de la tarde a la casa de mi papá. Además, mi papá se había mudado de casa Ujú. y me habían dicho que se había mudado de casa, que estaba viviendo en Barrio Don Bosco, pero yo no entendía dónde era. Y Claro, fue una buscarlo. casualidad buscarlo, una casualidad que llegué a un kiosco, pregunté, estaba una chica ahí comprando y dice, ¿usted lo busca a don Rodolfo Toranzo? Sí. Ujú. Vive al lado de mi casa, dice. Oh, mira, una suerte. Así llegué a la casa de mi papá. No, Pero bueno, eh, fue una lucha muy grande. Una suerte, un alivio. Pero bueno, quedaban mis 2 hermanos. Y los 15 días viajé a visitar a mis hermanos a La Plata. ujú, Mi papá me decía, no, hija, mira que te están controlando los milicos, te pueden ujú, llevar detenida. No, no me van a llevar, ellos van a controlar, van a saber que voy y vengo, de que voy a verlos y no me interesa. Aún así yo iba y hacía denuncias en la Cruz Roja, en la ujú. Amnesty, porque lo golpeaban a mi hermano, lo torturaban a mi hermano, a Claudia. Pero yo viajaba cada 20 días, 40 días viajaba a verlos, a los Claro. dos que estaban. Qué Eh, difícil volver también a un lugar donde decís, yo estuve prácticamente en las mismas ah, situaciones que mis hermanos, ¿no? sí, claro, imagínate, pero yo decía, mis hermanos no tuvieron visitas de nadie, ni Claro. cartas, ni nada, entonces no, yo tenía que ir a verlo. Darles esa Y bueno, esperanza. me fui, sí, iba a ¿Cómo eran los verlo. nombres de su hermano? ¿Nos puedes repetir? Y Claudio Claudio. y Raúl.
Toranzo. Raúl Toranzo. Arnaldo Sí, fue fusilado. Usted, fue fusilada. Yo, Elda, fui Elda, detenida. usted fue detenida. Sí, La verdad que bueno, yo soy sincero, escucho, soy muy joven, tengo 36 años, y cada historia que me imagino de las que deben existir, yo solamente decirle que mis respetos, me saco el sombrero, como se dice, eh, por el aguante que ha tenido, por llevar esta lucha, todavía continuar con esta lucha, estar así en cautiverio tanto tiempo, tener sus hermanos así, uno fusilado, los dos en las condiciones que usted estaba, la verdad que, y le escucho hablar y obvio que esos recuerdos no se van a borrar. Yo creo que ninguna persona se va a borrar todo lo que ha sucedido en ese tiempo. Yo desearle fuerza y como decirle mi admiración para usted, para su familia, para su hija, para todos, ¿no? Porque no debe haber sido nada fácil y no es fácil convivir también con esto. Pero con la esos lucha, la recuerdos. fuerza es la que le ayuda, como dice usted, un milagro. Tal vez un milagro de Dios Sí. fue el que hizo que apareciera ese taxi, que usted volviera a su casa, Mm, que pudiera estar ahora con su hija. La verdad que reconstruir su vida después de todo lo que ha sucedido, como seguramente otras personas lo han hecho, no debe haber sido nada fácil. Por eso es mi admiración hacia ustedes. bueno, muy agradecida. Muchísimas gracias. Es, es así. La lucha continúa. Siempre decimos eso. La lucha continúa. No hemos terminado ahí con, con nuestras detenciones, con los fusilados, con nuestros compañeros fusilados, desaparecidos. Nosotros seguimos luchando y pidiendo por todos nuestros compañeros. Bueno, Elda, un abrazo gigante. Espero poder encontrarla personalmente y abrazarla Da, físicamente. Ha sido un placer compartir con usted esta historia y creo que con toda la audiencia también. Le agradezco a mi colega, a mi amigo Franco Samuel Faría por brindar justamente este informe que me llevó hacia usted, Elda. Este informe viene bueno, desde Higio Arnaldo Toranzo, uno de los fusilados y su hermana secuestrada, sus hermanos secuestrados. 50 años del golpe de Estado, a no olvidarlo jamás. Gracias. muchas gracias. Un abrazo grande.